Los ingleses introdujeron la idea de progreso y el afán de superación, y así fue naciendo un nuevo tipo de indio, el comerciante. En 1813, Guillermo Bednik introdujo importantes cambios, influido por la doctrina de Bentham. Él acabó con la inhumana costumbre de que la viuda se arrojara a la pira funeraria donde se consumía el cadáver de su marido. También prohibió los sangrientos sacrificios infantiles a la diosa Kali. Campañas de consolidación territorial. Entre 1824 y 1826 los ingleses se enfrentaron a los birmanos, agitados ante la peligrosa vecindad de los Thais. En 1852 se desató otra guerra contra los birmanos, de la cual los británicos resultaron beneficiados al obtener la provincia de Pegu y el puerto de Rangún. En la anterior habían obtenido las costas de Arakan y Tanah Serim. En el centro de Asia crecía amenazador el imperio ruso y los británicos, teniendo seguros a los sikhs, invadieron Afganistán y en 1839 entraron en Kabul y restauraron en el trono afgano al Shah Jahan. Pero para evitar una guerra entre imperios y con el pretexto de la muerte de Jahan, los británicos abandonaron Afganistán y asumieron el estado Sikh del Punjab, al que se había añadido Cachemira en 1819 y Peshawar en 1834. Dicho estado se hallaba en plena agitación desde la muerte de Ranjit Singh, 1839. En 1846, Cachemira y Kandahar pasaron a ser vasallos británicos. Cuando las milicias sikhs se alzaron en 1849, los ingleses incorporaron el estado Sikh a la India británica. Estas campañas estuvieron a cargo del gobernador general Dalhousie, 1848-1856, quien además hizo trabajos de regadío, de educación y de comunicaciones. La dominación inglesa dejó sus marcas y trajo cambios definitivos sobre la India, cambios económicos, los monopolios, más la ambición de los zamindaris trajeron como consecuencia un empobrecimiento de la población. Además, desde 1800, la introducción de la maquinaria británica implicó el quiebre de la industria manufacturera artesanal india, productora de algodón y seda. Cambios sociales. Se marcaron más las clases sociales, separándolas o creando otras nuevas. En Bengala los pequeños propietarios se empobrecieron y los grandes inversionistas se enriquecieron. En Calcuta y otras ciudades apareció una clase social alta urbana, en contacto con los europeos, que se apropió de la cultura occidental hasta separarse de todos los demás indios. Se los llamaban los Bhadraloks, cambios culturales. Los indios se fueron interesando de a poco en las causas del progreso, como lo prueba la fundación de la Sociedad Asiática de Bengala, 1874, por Guillermo Jones, donde se recopiló lo mejor de la tradición indígena, se tradujo al inglés y se cultivaron las letras en idiomas nativos. Básicamente hubo tres posturas de parte de los indios de nivel cultural alto hacia la cultura occidental: los que, movidos por sus convicciones religiosas y filosóficas, se retiraron a la vida privada; quienes, poniéndose al servicio de los ingleses, participaron por necesidad y ocuparon puestos intermedios en la administración; y los curiosos, ávidos de conocimiento, que estudiaron la ciencia occidental, a veces para refutarla, pero que terminaron por aceptarla. Uno de los mejores representantes de esta corriente es Ramohan Ray, quien apoyó la moción por la defensa de la mujer y la humanización de las costumbres, y fue fiel a la idea monoteísta, como lo explicó en su libro Preceptos de Jesús. Fundó en 1828 la organización Brahma Samj, movimiento espiritual indio reformista. La revuelta de 1857 ocurrió el 10 de mayo de 1857 en Meerut, donde estaban acantonados el ejército de Bengala. Las tropas indias del ejército británico se negaron a aceptar los nuevos fusiles por estar lubricados con aceite de vaca y cerdo. La vaca era sagrada para los hindúes, los musulmanes abominaban el cerdo. Se produjo un motín. Los soldados indígenas mataron a la oficialidad británica y marcharon sobre Delhi. La muchedumbre tomó el Fuerte Rojo y proclamó a un nuevo líder mongol. La captura de Delhi desencadenó una revuelta en toda la India. Sobrevino el desquite de los ingleses, quienes fueron recuperando las plazas en manos de los indígenas. En 1858 retomaron Lucknow, Oudh y Rodkirhan. En Delhi, los ingleses hicieron una innecesaria matanza de indios y el resentimiento duró por varias generaciones en la India. La segunda mitad del siglo XIX. Después del motín de 1857, la política oficial inglesa dio un giro considerable. En 1858 se nombró a Charles Canning virrey de la India y se desposeyó a sus poderes a la Compañía de Indias. En Londres se creó el Ministerio de la India y en Calcuta el gobernador general se transformó en virrey.
Se creó un aparato administrativo compuesto por unos 1500 burócratas y la reina Victoria recibió el título de emperatriz de la India y reconoció la autonomía de algunos marajáes mientras se consideraban sus súbditos. Además, decretó la libertad religiosa y prohibió mezclar temas políticos con los de la fe. En 1897, Ranade, líder religioso, fundó la Indian National Social Conference, fundamento de la decisiva reforma socio-religiosa del hinduismo y base del posterior movimiento nacionalista hindú. Comenzó un nuevo capítulo de la historia de la India, el de la difícil convivencia con los británicos. Estos vivían aislados en sus campos, se reunían en el club británico, asistían al oficio religioso dominical, tomaban el té a las 5 y esperaban la edad para obtener una honrosa pensión y volver a Inglaterra. Pero la apertura del canal de Suez en 1869 acortó en 3 meses el viaje entre la India e Inglaterra, lo que permitió un contacto más frecuente con la metrópoli. En cuanto a los indígenas, para ingresar en la administración tenían que cursar previamente en unas escuelas de segunda enseñanza, pero luego hubo varias reformas, entre ellas la Indian Council Act de 1861, perfeccionadas en 1892 por las reformas Minto en 1909 y las de Morley, propuestas por el entonces secretario de Estado para la India, vizconde John Morley de Bracknell, 1838-1923. Para dar cabida a los indígenas en la dirección de asuntos menores. Paradójicamente fue un inglés, Alano Octavio Hume, quien incitó a grupos hindúes a organizar su primera asamblea nacional en 1885. El movimiento nacionalista indio fue antecedido por el reformismo de Ramohan Ray y su Brahma Sabha y el Pratana Samaj de Kensat Sen, 1867. En los movimientos neo-hinduistas y védicos de Dayanand Saraswati, 1824-1883 y Ramakrishanan, 1836-1886, este último ligado al parlamentarismo religioso de Swami Vivekananda, 1863-1902. Apareció primeramente el movimiento Arya Samaj de Ramikrishan y de Dayanand Saraswati, que preconizaba el retorno a las tradiciones védicas ancestrales. Vivekananda veía con buenos ojos un régimen parlamentario autóctono. Más tarde, en 1894, el movimiento religioso del Brahman Bal Gandyal Tilak preconizó la violencia y el boicot a las mercancías inglesas. Por último, en el Congreso de 1906 se formuló por vez primera la reivindicación de la autonomía. También influyó el teosofismo de la irlandesa Annie Besant, 1847-1933. Así la India daba sus primeros pasos hacia su independencia. Rudyard Kipling, poeta imperial. Rudyard Kipling, premio Nobel de Literatura en 1907, había nacido en la India en 1865, en el seno de una familia inglesa. Su padre fue profesor universitario y luego director de un museo. Educado en la metrópoli, el joven Kipling regresó a la India a los 17 años e ingresó en un periódico donde hizo sus primeras armas literarias. Escribió relatos de todo lo que oía y veía en los clubes europeos, en las mesas de los oficiales, en los tribunales, en el palacio del virrey o en las caballerizas de los cuarteles. En 1888 apareció su primera colección de cuentos, Plain Tales from the Hills, sencillos cuentos de las colinas. Luego, en 1889, abandonó la India y emprendió un largo viaje por la China, Japón y los Estados Unidos, llegando finalmente a Londres, donde quería crearse un nombre literario, lográndolo, pues al año siguiente publicó una nueva colección de cuentos, Three Soldiers, y un nuevo libro de baladas, en 1892 titulado Barrack Rooms Ballad, Canciones de Cuartel, de gran éxito. Según Tennyson, Kipling era el único miembro de la joven generación que poseía el fuego sagrado. Son famosos sus 2 libros de la jungla, traducidos a casi todos los idiomas. Imperialista hasta la médula, el liberalismo radical lo horrorizaba y despreciaba la democracia como sistema político. Exaltaba al hombre fuerte que manda a todos. La Belle Époque europea. El problema balcánico. Una paz nada desinteresada. Poco después de 1870, el Shah de Persia hizo un viaje a Europa, hallando motivo para unas observaciones interesantes. El soberano llegó a Inglaterra, pasando por Alemania. En Londres tuvo ocasión de visitar un parque de bomberos que admiró calurosamente y más tarde pudo escribir en un periódico: los europeos han descubierto procedimientos maravillosos para salvar vidas humanas. Lo asombroso es verlo inventarlo todo para salvar a los hombres de la muerte y al propio tiempo fabricar en los arsenales de Woolwich y de Krupp nuevas máquinas, cañones, proyectiles y otros objetos similares para matar más pronto a la gente.
En general, los hombres de entonces enjuiciaban la paz, al menos la paz entre las grandes potencias europeas, como algo normal, indestructible y duradero. La primera causa de este estado de ánimo estribaba en la economía, como lo demuestra especialmente A. J. P. Taylor. El secreto del poderío británico no lo era ya. El carbón y el vapor consolidaron la prosperidad de toda Europa y crearon de nuevo su civilización. La gente estaba demasiado ocupada en enriquecerse para pensar también en la guerra. Los pasaportes solo se exigían en Rusia y en Turquía. Si un londinense decidía a las 9 de la mañana hacer un viaje a Roma o a Viena, podía salir a las 10 sin pasaporte y sin cheques. Le bastaba llevar en el bolsillo un número suficiente de libras esterlinas. La circulación entre los países europeos nunca había conocido una libertad semejante desde la época de la Pax Romana. Esta prolongada paz se debió ciertamente en gran parte a Bismarck, dueño de Alemania, y sin duda el hombre más poderoso de Europa. Numerosos historiadores están persuadidos de que desde 1871 el único fin de su política exterior fue mantener la paz, porque la necesitaba imperiosamente para alcanzar sus objetivos. Su hijo, el gran imperio de Alemania, no debía estar amenazado por otras potencias. Al contrario, debía buscar alianzas que hiciesen imposible tal cerco y le deparasen además una posición dominante en el sistema político europeo. A partir de 1871, Bismarck ya no quiso apoderarse de lo que no era suyo, pero era esta una maniobra política y no un viraje moral. En el Bismarck posterior a 1871 nada tenía ya de intrigante y de promotor de guerras, como lo fuera antes. Su cambio de política provenía simplemente de que Bismarck se encontraba, como diría Clemenceau, al otro lado de la barricada. Desde septiembre de 1872 se preocupó de organizar en Bélgica una entrevista de 3 emperadores, Alejandro II de Rusia, Francisco José de Austria y Guillermo de Alemania. Solo se trataba de una brillante manifestación de solidaridad entre los 3 más importantes soberanos legítimos de Europa, unidos contra las tendencias radicales de la época. Un año más tarde, en octubre de 1873, se firmó un acuerdo oficial entre los 3 emperadores, mantener la paz y reprimir cualquier tentativa de subversión política. Conflictos en los Balcanes. El segundo acto de esta obra de alta política se representó en la península balcánica. En el escenario se agitaban los políticos ingleses y rusos. Bismarck escogió el papel de mediador. En abril de 1877 estalló la guerra entre Rusia y Turquía. El novelista Dostoyevsky escribió ardientes artículos que demostraban con claridad el vigor del movimiento paneslavista en la Rusia de aquella época. El célebre escritor hizo causa común con el gobierno, bajo el lema «La guerra porque somos los más fuertes». En todo lo ancho de la tierra rusa, los hombres corrieron a la iglesia para oír el mensaje del zar. Terminada la lectura, hicieron la señal de la cruz y expresaron recíprocamente su deseo de obtener buena suerte en la guerra. Todos vimos esto con nuestros propios ojos, al igual que aquí, en San Petersburgo. Los campesinos que vinieron a traer sus ofrendas exclamaron de pronto unánimes: ¿para qué sirven los donativos? Queremos combatir nosotros mismos. El pueblo entero se levantó como un solo hombre en favor de la verdad y de la guerra. Hoy este pueblo está en marcha. La situación en los Balcanes hizo hervir igualmente la sangre del pueblo inglés y de la reina Victoria. Lo afirma ella misma en una carta de Disraeli. En aquel tiempo los ingleses cantaban un himno que se hizo famoso. No queremos luchar, pero pardiez, si hemos de hacerlo, tenemos barcos, hombres y dinero. ¿Qué había ocurrido para que Europa sacudiera su reposo? En julio de 1875 la población de Herzegovina se sublevó contra sus dominadores turcos. El movimiento se extendió pronto a Bosnia. Incapaces de soportar ya más la opresión turca, los habitantes de ambas provincias proclamaron su independencia. Al año siguiente los búlgaros imitaron su ejemplo. Los turcos reprimieron la rebelión con brutalidad y Europa se estremeció de horror. 12.000 búlgaros fueron asesinados. Serbia y Montenegro se unieron al movimiento de liberación. Rusia se encaminó a sabiendas hacia la guerra. ¿Acaso no tenía como deber imperioso el proteger a los pueblos cristianos de los Balcanes contra la ferocidad de los turcos? Lo cierto es que también deseaba adquirir nuevos países satélites. En cambio, Austria no estaba dispuesta a tolerar una expansión rusa en los Balcanes, e incluso el ministro austriaco de Asuntos Exteriores hubiera preferido el mantenimiento del poder turco en aquellos países. No siendo esto posible, el conde Julio Andrassy, ministro de Asuntos Exteriores de Austria-Hungría desde 1871, se resignó al reparto e independencia de las posesiones europeas de Turquía, pero contaba con adquirir Bosnia y Herzegovina.